buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Y en este segundo programa que ya iniciamos la semana pasada y que cambiamos de mujeres a Contexto para poder hablar también con hombres que efectivamente son parte de la sociedad está constituida por hombres y mujeres. Y hoy día estoy feliz porque echaba tanto de menos a algunos grandes amigos. Y hoy día me acompaña un gran amigo, un hombre que muchos pensarán, estábamos sentados en la vereda del frente, pero de las veredas del frente y en lo humano, las personas que pensamos en aspectos distintos, tenemos puntos en común y podemos tener una amistad. Así que estoy feliz de tener aquí al Ronaldo de la política, a Pepe Toro. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Magda. Feliz de poder estar aquí, de vernos y de que ojalá volvamos luego en el programa. Eso pregunta, a ti te pregunta mucha gente. Sí, la gente me escribe o me saluda de repente en la calle y me dice, bueno, ¿cuándo vuelven? Y le digo, mira, no sé, la producción sabe, entiendo que hay un par de problemas de financiamiento como cualquier cosa que necesitamos, entonces, bueno. Bueno, eso también sirve para hacer un llamado a todos los que nos están viendo de que el Sin Filtro es necesario, porque muy necesario. Fue muy importante. Fue muy importante, yo creo que uno de los programas que marcó el plebiscito, que marcó la opinión pública, pero además hay que para mí el espacio fraterno que se genera, a pesar de estar en posiciones políticas distintas, había un espacio muy fraterno, muy buena onda, que es muy necesario. Porque es posible entender que a pesar de nuestras diferencias políticas, uno puede generar lazos de amistad, de compañía, durante tanto tiempo, además que nos veíamos. ¿Cuántas horas? Todos los días. Todos los días. Era... Sin duda. Bueno, y de hecho, una de las cosas que para mí fueron más sorprendentes, porque claramente tenemos matices en montones de puntos, pero tenemos tantas cosas en común que muchos pensarán que no, pero sí. O sea, nosotros conversando y pensando en el país teníamos diagnósticos y, digamos, remedios en muchos puntos muy comunes, sí. Y que por lo tanto te queda evidencia de que podemos trabajar en conjunto y trabajar muy bien. Porque yo creo que es cuando uno siempre debe anteponer los intereses del país, exacto, pero cuando saca los sesgos ideológicos de por medio, todo ayuda, porque es posible encontrarse desde las diferencias. Es completamente posible. Porque además están los intereses del país primero. Cuando tú quieres construir una patria justa, social, responsable, que le vaya bien a todos, y tú pones esos intereses de por medio, lo importante es que eso ocurra, independiente de los mecanismos que tú llegues. Podrá ser más o menos Estado, más o menos privado, en fin. Pero tu primer objetivo es que al país le vaya bien. Por supuesto. Y ahí creo que, claro, en esa definición muchos tuvimos muchas cosas de acuerdo, con otras diferencias, por supuesto, pero eso es muy fundamental y creo que le hace falta a la política chilena. No, sin duda. Bueno, tú estás de secretario general del PPD, que evidentemente es un partido tremendamente importante y que fue un partido trascendental, sobre todo en la época de la Concertación, que lo habían ninguneado bastante. Y hoy día ustedes toman la decisión de ir en lista separada del gobierno, porque efectivamente la nueva coalición, y yo diría desde la nueva mayoría en adelante, lo fueron relegando y después posteriormente los jóvenes del Frente Amplio especialmente los ningunearon, y yo diría que le hicieron hasta bullying. Permanente. En forma permanente. Todavía. Yo me acuerdo todavía cuando dijeron con los del PPD no. Pero así como cabro chico de pre-kinder. Jadwe lo dijo, el PPD es el partido neoliberal por excelencia, o con esos neoliberales del PPD no vamos a primaria. Mira, yo soy bien orgulloso de lo que hicimos durante los gobiernos de la Concertación, porque creo que transformamos este país, que lo cambiamos, que lo mejoramos, que hubo crecimiento económico, que la gente disfrutó de aquellos acceso a bienes y servicios que generaciones anteriores no tuvieron. Y creo que eso es algo que a mí me hace sentirme orgulloso. Yo entré a militar al PPD cuando tenía 14, 15 años, el año 99, en plena campaña de Lago, porque entendía que era un partido distinto, era un partido moderno que no tenía un sesgo ideológico importante, sino más bien en él confluían diferentes fuerzas y diferentes ideologías y filosofías que lo permitían ser un partido moderno. Primero entendiendo como pilar la democracia y los derechos humanos. Y ese es su eje fundamental. Y hoy día nosotros estamos en esa discusión de si la democracia es posible o no convertirla en una ideología. Desde como el principio básico para entender e interpretar la historia.
Es complejo, a mí me gusta eso, pero además es un partido que parte de la base de la libertad, que dice, mira, sin libertad no hay ninguna consecución de ningún otro derecho. Tú con libertad puedes conseguir igualdad y justicia social. Sin libertad no consigues nada. Y la libertad es el pilar de la democracia. Sin duda. Bueno, ahí con ese punto ya partimos de la democracia liberal, porque en el fondo no podemos pensar, no, la gente habla de democracia y piensa en Atenas, no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de la democracia liberal, que efectivamente implica, por una parte, las elecciones, el concepto, el contrato social, lo que tenemos hoy día todos en la mente, porque si alguien no lo tenía claro en teoría política, hoy día, por la praxis y por lo que nos ha tocado vivir en el último tiempo, el concepto de contrato social, lo que es una constitución, creo que la ciudadanía se ha educado. Yo creo que ahí el Sin Filtro cumplió también un rol fundamental en explicar, en educar, en hacer que la gente comprendiese qué es lo que se estaba haciendo. Yo creo que hoy día, sin duda, la gente se ha ido educando mucho más de los procesos, de lo importante participar de la decisión. O sea, el resultado del 4 de septiembre tiene que ver con eso. Se formó una conciencia colectiva general de que el texto rechazado era malo para Chile. Yo en particular estaba por el apruebo para reformar, porque decía, mira, el texto no es bueno, es mejorable, tiene muchas cosas malas, pero hay cosas que son buenas. Y desde ahí decíamos, aprobemos para reformar, porque yo también digo, y lo repito porque creo que obliga, ¿no? Yo le decía, mira, la derecha no va a querer cambiar este país, Chile Vamos no va a querer cambiar la Constitución. Y por tanto no les creo. Pero pasa el rechazo y al tiempo después hubo la posibilidad de este nuevo proceso y por tanto Chile Vamos cumplió su palabra y eso hay que reconocerlo. Estaban verdaderamente por tener una nueva constitución que yo creo que Chile merece, las y los chilenos merecemos en conjunto, generar una nueva constitución basada en el diálogo, basada en los acuerdos, que permita una constitución mínima, que permita que cualquier gobierno de cualquier color político pueda llevar adelante sus políticas públicas sin ningún problema, que tenga los límites y contrapesos necesarios, pilar también de la democracia. Sí, claro. Porque finalmente lo que necesitamos es tener una institucionalidad eficiente, fuerte, que permita que al país le vaya bien, que Chile crezca. Bueno, ahí con respecto al crecimiento de la economía, porque efectivamente, bueno, yo enseño historia y hay un patrón común de que cuando la economía no funciona, la política tampoco. Por lo tanto, hay una alianza muy profunda entre las dos cosas, no son dos carriles separados, no es que se los pueda mirar en forma indistinta. Y por lo tanto, ciertamente el país, Chile, cuando tomó un rumbo económico hacia la libertad fue creciendo y eso permitió que la democracia también funcionase durante 30 años. Los 30 años fueron fantásticos y nadie puede, es más, trataron de ningunearlo y tú tienes razón, hay que ensalzarlo y hay que repetir que todo lo que se hizo fue positivo porque este país cambió y ese es cualquier dato que miremos, completo, ratifica eso. Ahí también hay un punto, porque ponte tú, incluso nuestros propios partidos caímos mucho en el autoflagelamiento de lo que hicimos, concentrándonos mucho en lo que dejamos de hacer, en aquellas cosas que nos equivocamos, más que en todas las cosas buenas que hicimos. Y uno, juzgado el pasante con los ojos de hoy, empezamos a valorar aquellas cosas que hoy día no están. La seguridad, la estabilidad, el crecimiento económico, tú decís, chuta. Bueno, es que hay una cosa clara, el ser humano es súper curioso. Súper curioso. Valora las cosas cuando las pierde. ¿Has visto que el que estaba pololeando y de pronto ella lo patea y ahí se da cuenta que está enamorado? Ahí se da cuenta que era el amor de su vida. Bueno, pero eso es verdad. Eso es. O sea, el conformismo del ser humano, ¿no? Es que yo creo que más bien uno da por sentado que ciertas cosas son parte del paisaje. Porque, es más, uno lo normaliza y uno lo deja de ver, ¿ya? Pero cuando eso desaparece, uno siente esa ausencia. Tiene que ver con eso. Ante la ausencia uno siente la falta. Exacto, exacto. Yo creo que uno deja de sorprenderse. Y realmente la historia de Chile en cambio económico y en transformación país, social, es algo sorprendente, es un caso de estudio que pasamos de una cantidad de pobreza, porque la gente se olvida, y yo siempre doy ese ejemplo, que el sueño de Pablo Neruda soñaba con un Chile con niños con zapatos. Yo te pregunto, Pepe, ¿hoy día no, tú ves niños sin zapatos? Por lo general no.
Ya, y perdón, y los zapatos son la zapatilla, pero surround, skibidi yeah. Recordemos que cuando la pandemia empezó a abrir, Nike tenía colas gigantescas. O sea, este país se transformó. Completamente. O sea, si uno ve, claro, los números, tú tenías un 60% de pobre el año 90 y bajaste a un 8. Hoy día crecimos como al 13-14, pero hay un cambio que es brutal. Yo lo viví en mi casa, yo siempre lo digo así, mire, el año 90 había una tele, y la tele tenía 25 años. El año 2000 se cambió la tele de esta tele antigua, una tele digital, grande, no sé qué. Al 2005 había una tele por pieza. Sí, pues. Entonces, cuando tú dices, mire, el año 90 tenía una tele antigua y el 2005 tenía una tele por pieza, ¿qué es eso? Eso es un nivel de acceso a bienes y servicios que la generación de mis abuelos no tuvo, de ninguna manera. La calidad de vida en términos de lo que se mejoró en condiciones de acceso a la luz, el agua, los caminos, las carreteras, es completamente distinto. O los caminos rurales. Desde que el 2003 se crea el programa a hoy, más de 33.000 kilómetros de camino secundario, con asfalto, Fabuloso. de buena manera. O sea, uno hace la comparación, cruza Argentina y vuelve por el sur, ¿no? En Cardenal Zamoré, y las carreteras son, la comparación es completamente distinta. No, sin lugar a duda, pero además eso llévalo al tema de la salud. Pensemos en la desnutrición. O sea, Chile tenía un problema endémico y eso también cambió. Y ahora pasamos hoy día a otro pasamos, problema. claro, hoy día estamos preocupados de la obesidad, pero en Chile teníamos niños desnutridos, que implicaba además una condena, porque la falta de alimentos en ciertas etapas del crecimiento generan un problema posterior neurológico importantísimo para el desarrollo de la vida. Además de eso, las salas cunas, la cantidad de salas cunas que hoy día existen, de un montón de políticas enfocada a fomentar las salas cunas, que tiene que ver también con la posibilidad entonces de que la mujer también salga y se convierta en fuerza laboral. Hay un montón de ejemplos. Y yo a veces digo, mira, creo que fui irresponsable en no defender antes el legado del cual me siento orgulloso, porque efectivamente lo que hoy día nos ha demostrado en general la ciudadanía es que la ciudadanía sabe lo que quiere, es muy inteligente para pensar el bienestar del país y quiere liderazgos con experiencia, que sepan hacer bien las cosas. Creo que también ese cambio en el gobierno, en la hoja de ruta entre el primer ciclo y el segundo ciclo, cuando ingresan más personas del socialismo democrático a hacerse cargo de ministerios importantes, tiene que ver un poco con eso y con esa señal. Que no fue totalmente la señal que completa para integrar, porque para que hubiese realmente integrado a Chile, que es tan necesario y que Chile se parte, el gobierno debió haber integrado incluso a algunos del socialismo democrático que hubiesen votado rechazo, por ejemplo. Pero no se atrevieron porque, más bien, no se atrevieron porque no quieren hacerlo, porque tienen una ancla ideológica muy profunda. Yo creo que todavía están en esa pulsión. Sí. Ahora, cada vez más yo veo un giro. Veo un presidente transitando desde esa pulsión ideológica maximalista a una pulsión ideológica socialdemócrata que está poniendo los intereses de Chile por delante. Creo que cuesta, porque no es fácil. En una alianza de gobiernos con dos coaliciones, con dos tradiciones políticas distintas. Yo me acuerdo, bueno, pactar con la derecha, te decían, es venderse. No. Eso es la política. Eso es política. Pactar es la política y al país le va bien cuando transversalmente somos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que necesitamos. Bueno, pero ustedes ahora van en lista separada. Así es. Porque hablábamos de este pasado, de este bullying, de esta anulación, de esta renegar de los 30 años, en fin. Ellos hicieron lo propio para que ustedes se sintieran excluidos, digámoslo así. Pero también el 4 de septiembre marcó un punto en el que queda claro que la ciudadanía no quiere lo que el gobierno, porque el plan, tengamos claro que parte del plan de gobierno, ellos mismos se cuadraron con el proyecto de constitución como si fuese algo esencial. Esa idea de refundar es algo que la ciudadanía no la quiere y ustedes eso lo tienen claro. Yo creo que la ciudadanía no quiere procesos refundacionales de la historia de Chile. Creo que valora su republicanismo, creo que valora su tradición constitucional,
la capacidad de las instituciones, el exceso de legalidad a veces que uno compara con otros países y dice, pucha, qué bueno, ¿no? La ciudadanía quiere cambios, yo estoy convencido de eso, pero cambios con prudencia, con moderación, con responsabilidad. Entiende que las cosas no son de un minuto para otro, que uno va avanzando y va creciendo. Yo siempre digo, mira, yo prefiero acordar y avanzar uno que avanzar cero. Creo que el problema del texto rechazado es que trataron de avanzar 1500, en su modelo por supuesto, y avanzamos cero. Bueno, pero hay algunos que consideran que en el fondo el problema fue que la ciudadanía no entendió y que fueron muy rápidos, por lo tanto tendrían que ir más lento. Y hay otros que aparecen diciendo que el rechazo ganó porque hubo una campaña del terror y lo que están planteando es, digamos, discursos como eso, es que la ciudadanía es tonta, entonces que se dejaron engañar. Y ahí viene la pregunta, ¿la ciudadanía es tonta? De ninguna manera. Hay un principio democrático que uno no puede considerar, si quiere representar a los ciudadanos, como ignorante o tonto. Yo creo que nuestra ciudadanía en general, la gente en general, es lo suficientemente inteligente y se formó una convicción ilustrada de que el texto era malo para Chile. Es multicausal, claro, hay un porcentaje que no se leyó el texto y que creyó lo que decía una red, puede ser, pero eso no te genera una conciencia colectiva de la magnitud que vivimos el 4 de septiembre. Nunca, si uno lo ve en general, ningún proceso democrático, ni de izquierda ni de derecha, había obtenido el porcentaje de votación que se obtuvo, con la cantidad de votación que se obtuvo. Y por lo tanto uno no puede interpretar esto en el sinnúmero de izquierda o derecha o de una posición ideológica per se. Ni puede decir, mira, la gente no sabe y por tanto la ninguneo. No. Se formó una conciencia colectiva. El líder local de una comunidad entendió que el texto no era bueno. Yo, que estaba participando en el comando, a mí me decían, mira, la gente vota solo por derechos sociales. No te preocupes del sistema político, no te preocupes del sistema de justicia, no te preocupes de la autonomía. No es tema la plurinacionalidad. Parece ser que el 4 de septiembre a la gente le importó la plurinacionalidad, le importó el sistema de justicia, le importó el sistema político, le importó la autonomía, y no fue suficiente solo con derechos sociales. No. Eso habla de un país que entiende que los procesos no son refundacionales, son cambios, son permanentes, son conmesurados, son con responsabilidad. No, sin duda, más que hay una cosa también que digamos, de la votación del 4 de septiembre creo que sería importante recoger y que sobre todo con el PPD y un poco nuestra experiencia propia en el Sin Filtro darnos cuenta que tenemos tantos puntos en común. Bien tú dices que el rechazo no fue un mundo de derecha, sino que fue un mundo transversal, un movimiento incluso ciudadano, porque hasta los partidos se marginaron, y que fue muy estratégico eso en el momento. Pero también eso marcó una pauta de un futuro que sería esencial, porque si queremos construir Chile lo tenemos que construir todos juntos. Por eso yo espero y estoy confiado de este proceso constitucional, que no imperen posturas maximalistas, sino impere el diálogo, los acuerdos. Creo que la instalación muy republicana de la Comisión de los Expertos de la semana pasada tiene que ver un poco con eso, con llegar a un acuerdo y de manera unánime ratificaron a su presidente y su vicepresidente. El Tribunal de Admisibilidad hizo lo mismo. Sí. Y con personas que le dan garantía y seriedad a todos. Creo que el elenco de los expertos en general es muy bueno. De verdad tienen condiciones de expertos, salvo excepciones, pero bueno, cada partido se hace responsable de lo que propone. Por supuesto. Nosotros estamos muy contentos, sin duda, que una de las expertas nominadas desde el PP encabece la presidencia de los expertos, como es Verónica Undurraga, una mujer doctora en Derecho que tiene amplias capacidades y condiciones. No, sí, sin duda. Ahora, falta todavía la otra patita, digámoslo así, porque estas son, sin duda, personas que van a dar una cordura y sin duda un cable a tierra, pero falta la elección. Así es. Y efectivamente la elección vamos a ver si se replica o no. Un poco podríamos decir, muchos hablaron de esta mixtura tan diversa que la quisieron presentar como un arcoíris, pero que resultó ser una tormenta. Yo siempre he creído que la democracia funciona a través de los partidos.
buenos partidos, transparentes, con democracia interna, con límite, en fin. O sea, partidos de verdad que reflejen el sentir un poco ciudadano. Y desde ahí creo que va a representar esta convención a cómo se construye un modelo político. Y va a haber, creo yo, representación de todas las fuerzas políticas que van a ser capaces de acordar un nuevo texto, un buen texto para Chile, muy pensando en la lógica de los acuerdos. Yo creo que la gente está aburrida tanto de las peleas entre una posición u otra, en esta polarización permanente, y quiere que nos coloquemos de acuerdo para que crezca Chile, para que le vaya bien, porque siente que hoy día no le va bien, porque hay una sensación de inseguridad que es brutal, porque existe un aumento en el tipo de delitos y en la violencia de los delitos, ¿no? Hay una cultura criminal en nuestro país que cambió rápidamente. No, impresionante. Y que es brutal y que nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de delitos. O sea, de hecho lo veíamos en la tele o lo veíamos cuando viajábamos a otros lugares, pero tomábamos palco. Sí. Era como los cañones lejanos, así. Pero de pronto lo estuvimos aquí. Y fue muy rápido, ¿no? Y fue muy rápido. No pudimos darnos cuenta no nos dimos cuenta del proceso, sino que cuando ya se instaló. Y es muy transversal, ¿eh? Porque, digo, ninguno de los gobiernos anteriores ni fueron capaces de prevenir lo que venía cambiando en la cultura criminal chilena. Y que estábamos en parte influenciados por la migración, pero también por el proceso de globalización, por el acceso a la información. Entonces, este tipo que era un delincuente nuevo veía afuera que habían otros tipos de delitos y les dejó de importar muchas cosas que al delincuente antiguo chileno le importaba un poquitito más, tenía más respeto con la vida, tenía más respeto con la familia, con las condiciones. O uno dice, mira, y esto está muy analizado en la sociología criminal, ese delincuente no robaba en su sector, ¿no? Salía a robar a otro, era como que claro, son subculturas dentro de... subética. Claro, algo... Una clase no alcanza a ética, no, pero tiene un componente de un límite. De un autolímite, de un autolímite impuesto, quizás por un respeto desde donde vive. Pero hoy día nos damos cuenta que eso no existe y por tanto nuestra capacidad de prepararnos para eso, de enfrentar eso, tiene que ver con mayores herramientas, tiene que ver con una institucionalidad fuerte y con entregarle las atribuciones que corresponden a las policías. Si es necesario tener otra policía con otras condiciones, bueno, hay que también pensarlo, ¿no? Si vamos a tener policías municipales o regionales, también hay que darle una vuelta porque hoy día como está, no está siendo suficiente. No, sin duda, y desde ya inteligencia, porque pareciera ser que no hay inteligencia. A mí me sorprende, tú sabes que yo soy historiadora, pero yo pienso que en la época de Isabel I, en el siglo XVI, en Inglaterra, había más inteligencia de la que hay aquí, y sin tecnología, porque esa gente no tenía WhatsApp. Y uno dice, bueno, hoy día con tanto nivel tecnológico como nuestro nivel de inteligencia pareciera ser que no da resultado. Exactamente. El PPD está en la centroizquierda. El centro es esencial para lograr articular esto que estábamos hablando, de poder construir y lograr acuerdos que vayan hacia los dos lados. Y ahí, ¿cuál va a ser el rol del PPD para ese Chile que estamos pensando? Porque una cosa va a ser lo que se va a establecer desde el Consejo, ¿no es cierto? Y que va a ir construyendo el texto constitucional, pero mientras tanto, desde la sociedad civil y desde los partidos, vamos construyendo y estableciendo debate y un poco poniendo temas sobre la mesa. ¿Cuál va a ser el rol del PPD? Porque yo creo que debiese ser un rol trascendental. Bueno, esperamos, ojalá que nos vaya bien en los resultados, una elección que para nosotros es difícil y es bien de futuro esta decisión. Pero no todo se juega en la elección. Yo creo que la bisagra puede ir más allá que eso. No, sí, los financiamientos se juegan en la elección, bueno, eso está claro. Pero no, puede ser. O sea, nosotros estamos convencidos en un modelo de centroizquierda con principios básicos en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en la concepción democrática, en entender que el país necesita crecer, necesitamos crecimiento económico, que no es un problema la coordinación público y privada, que el Estado hace su pega, pero que los privados y los empresarios también hacen su función y cumplen un rol importante, que es deber de que trabajen juntos. Creo que tenemos que ir colocando los temas que nos apunten a tener una sociedad mirando ese foco, mirando en que no hay enemigos. La sociedad civil con los empresarios no son enemigos. Todos nos necesitamos para trabajar juntos, porque todos queremos que al país le vaya bien.
Claro, uno haciendo su pega, que es generando empleo, generando inversión, el resto trabajando, generando política de ayuda, en fin. No necesitamos a todo. Y creo que ahí tenemos discusiones interesantes que dar en este proceso. ¿Cómo repensamos el sistema político? Que nos dé garantía a todos, que impida esta hiperdiversificación de partidos, quizás. ¿Habría que volver a una especie de binominal un poco? Porque... O puede ser un sistema, si uno lo pone desde ahí, unitario, ¿no? O tiene otro nombre, pero tú eliges uno al final. Un distrito elige... Son sistemas que van construyendo mayoría. Claro, pero en el fondo cualquier sistema que apunta a mayorías y no a esta fragmentación que implica que cualquiera puede tener un grupo pequeño que lo aplauda y no necesita sino responderle a esa gente para seguir siendo electo. Es que yo creo que la enseñanza de todo este proceso tiene que ver con que cualquier gobierno necesita mayorías sociales y políticas. Y esas mayorías se tienen que construir desde el Parlamento. Yo el otro día decía, mira, incluso cuando Allende fue electo presidente y ratificado por el Congreso, lo hizo con el centro, ¿no? Ratificado en la democracia cristiana. Sí, sí, sí. La Concertación ganó con el centro. Sí. Cualquier gobierno necesita al centro político para poder gobernar y para poder construir mayorías, ¿no? Ni la izquierda por sí sola, ni la derecha por sí sola son capaces de construir mayorías sociales y políticas. Y por tanto, uno tiene que entender que para tener gobernabilidad necesita mayoría política. Sin gobernabilidad no hay crecimiento, no hay certezas sociales, al país no le va a ir bien. Ahora, en el último tiempo había parecido como que el centro había un poco desaparecido, particularmente por la misma polarización que se fue presentando y que hizo que por un lado creciese fuertemente y se hiciese del gobierno la izquierda más dura y por otro lado la derecha se desestructurara y apareciese una derecha con una hoja de ruta mucho más clara y coherente, definiendo que se desmarcaban de lo que se había acercado más al centro, porque siempre buscó la derecha el centro. Entonces el centro de pronto parecía haberse evaporado. Por eso yo te pregunto qué rol debe jugar el PPD, porque yo ciertamente sé que tenemos muchos puntos en común, que podemos trabajar juntos, pero... Yo creo que ahí el PPD tiene que jugar el rol de la centroizquierda, del centro, de mover ese campo político y ver, por supuesto, la política va cambiando permanentemente, pero ampliar a esa base social de apoyo. Hoy día, como estamos en el gobierno, ampliar la base social de apoyo al centro político, porque eso también implica un tironeo hacia acá, ¿no? De las políticas que queremos ejecutar. Y desde la responsabilidad que tenemos con el país, de decir, mira, este es el camino. El camino son los acuerdos, el camino son los cambios con mesura, con responsabilidad fiscal. Ahí necesitamos crecimiento económico y eso está, lamentablemente en mi visión, más acá. Digo, lamentablemente porque me quisiera que fuera transversal la idea de entender que para todo es la economía, porque tú lo decías bien, primero la economía, bueno sí, primero pareciera ser la economía y la política, ¿no? Es que van juntas, y van no juntas las puedes separar, porque si la economía va mal, la política no funciona. Así es. Entonces... Bueno, yo lo escuché y creo que lo dijo en algún lugar. Si hubiese habido estallido social, si el país crece al 5 o 6% como veníamos creciendo... No habría habido. Pareciera que no. No. ¿Hay una sobreinterpretación del estallido social por parte de la izquierda? Yo creo que sí. Porque algunos pensaron que era un estallido social muy antimodelo, ¿no? Pero hoy día no existe otro sistema que el sistema capitalista liberal. El resto no hay todo sistema fracasado y por tanto uno desde ese modelo económico tiene que partir. Podrá hacerlo más humano, más justo, más distributivo, pero eso es lo que existe. Yo en particular creo que además el capitalismo es lo que permitió el desarrollo, el crecimiento de la sociedad y del mundo, ¿no? O sea, el mundo era, yo como historiadora siempre lo digo, previo a la revolución industrial, el mundo era todo muy igual, eran todos endémicamente pobres. Así es. Todos no tenían nada, o sea, si uno mira la capacidad de producción, porque ahí está el gran error de interpretación, porque la extrema radical, digamos, la izquierda radical considera que el mundo tiene los recursos que ahí están y que el problema es simplemente repartirlo. Pero la riqueza no está. La riqueza hay que producirla, porque cuando uno mira la historia económica del mundo, no estoy hablando de Chile, y Chile también, porque es un reflejo de eso mismo, uno mira que la cantidad de producción o de riqueza siempre estuvo muy abajo.
y que de pronto, eso escaló. O sea, la riqueza sí se produce. Bueno, uno lo ve, yo digo, mira, es distinto el país de Lago en el 98-99, o sea, Frey, cerrando Frey, de un país de $8.000 per cápita, 8.500, a Piñera Final, un país de 23-24 mil dólares per cápita. Tu salto en 15 años, en 20 años, fue brutal. No, y si te vas para atrás, es... comparado con atrás... O sea, nosotros somos de una generación, más o menos, por ahí, yo soy mayor que tú, pero ciertamente nosotros crecimos con muy poco. Y es más, o sea, yo recuerdo, no sé, aquí en Chile lo que había era bata. Y claro, íbamos una vez al año y uno se compraba la hawaiana, la zapatilla blanca de lona y North Stars pero mucha suerte. ¿Ya? Y ahí estamos hablando de algo concreto, real. Hoy día tenemos un mundo que multiplicó, pero ahí hay no solo oferta, hay oferta porque hay demanda. Sí, sí. Lo que pasa es que además yo creo que ese acceso a esos bienes y servicios que yo lo reivindico, principalmente fue generado en los gobiernos de la Concertación, es una ganancia y es una posibilidad que nuestras generaciones anteriores nunca tuvieron. No, nunca. ¿No? O sea, es que tú llegues a un supermercado y tengas 30 marcas de zapatillas para elegir, con posibilidades desde precios A precios Z. Sí, pues. ¿No? Creo que eso es acceso a un montón de bienes que nunca antes los tuvimos. Y eso es completamente, te habla del desarrollo que tuvo nuestro país. Y de que toda la gente también lo tuvo. Otra cosa será la discusión de cuánto es tu costo, de el nivel de endeudamiento, que eso es otra arista del tema. Bueno, pero ahí hay un tema que también está ausente, que hoy día yo creo que lo tenemos en la retina claramente. En educación hay un debe importante y en educación financiera hay un debe total. La educación financiera debiese ser hoy día algo obligatorio. ¿En qué sentido? En que efectivamente si nosotros volvemos al Chile de atrás no tenía acceso al crédito. O sea, si nosotros pensamos, la bancarización era escasísima. Yo todavía recuerdo cuando aparecieron las financieras, ¿te acuerdas que aparecían estas señoritas? Y después de eso vino la bancarización y después de eso vino el crédito en forma masiva y eso transformó el país. Pero claro, el endeudamiento no es culpa del sistema, sino que es culpa de no comprender que el crédito, porque el crédito tiene una cosa fantástica porque te permite poder tener acceso a los recursos para las empresas y para la empresa, incluso a la familia, y a la persona. Pero implica, en el fondo, tener una satisfacción inmediata de algo que vas a tener que pagar después. En cambio, cuando uno ahorraba y la satisfacción estaba al final y por lo tanto, por supuesto que el crédito produce frustración. ¿Por qué? Porque la satisfacción ya la tuviste y la tienes que seguir pagando en el tiempo. Pero es que hay que entender eso también, que tiene que ver con que uno tiene que pagar aquello que quiere tener. Bueno, por supuesto, que todo tiene un costo, que no hay nada gratis, en rigor. En rigor. En rigor, alguien lo paga. Siempre alguien lo paga. Y en general eres tú mismo. En general. Pero, o sea, yo creo que ese acceso al crédito también cambia la composición y te genera todo el aumento que te generó el tema del auto. Yo me acuerdo, el segundo intento de campaña de Lago a la presidencia decía, mira, la gente me reclama porque le generamos una vivienda social. El problema es que la vivienda social no tenía entrada de auto. Bueno, el año 98 eso no era un problema, el 2000, 2005 no era un problema la entrada de auto. Pero el 2015 es un problema. Obvio. ¿No? Porque ya era un mínimo que uno requería cualquier casa con una entrada de auto. Bueno, eso es una señal de avance del país, que es brutal. Por supuesto, los problemas cambian. El problema inicial del ser humano es la alimentación. Cuando ya eso está resuelto, el problema pasa a ser otro. Y así vas sumando hasta que las cosas que antes eran, en el fondo, lujos dejan de serlo y pasan a ser higiene. Higiene es un término para referirse no solo a la limpieza, sino que a aquellas cosas que ya se dan por sentadas. O sea, yo siempre doy el ejemplo a mis alumnos que a comienzos del siglo XIX, cuando uno miraba las canastas básicas, el azúcar era considerado un lujo. Y cuando de alguna manera se impuso el té como moda, el azúcar pasó a ser
parte de la canasta básica. Y era una necesidad. Era una necesidad. Y eso es, y nosotros tenemos mucha evidencia de eso, o sea, creo, ahora yo quiero, por supuesto, esto es permanente, hay que seguir, uno puede entrar al tema del crédito y decir, bueno, regulemos, ¿no? Veamos si efectivamente la ganancia no es tan desmesurada cuando aparecen grandes cifras. A mí tampoco me gusta controlar eso porque creo que también es parte del ejercicio del libre mercado. Sí. Y uno lo que tiene que impedir son conductas monopólicas, son conductas que permitan Exacto. generar un mercado de verdad, que exista un mercado de verdad. Que para que haya mercado tiene que haber competencia. Y tiene que haber competencia, y tiene que haber mucha competencia. Y nosotros creo que ese nivel de posibilidad, uno dice, mira, es solo comparable quizás con Estados Unidos porque ningún país de Latinoamérica tiene ese acceso al crédito de esa manera, ¿no? Que te permite acceder a un montón de bienes y servicios, a comprarte tu vivienda, tu casa en lugares donde tú quieras, que te generó además movilidad social. Mucha. Es el país con mayor movilidad social de la OCDE. Y ahí yo le agrego y digo, bueno, las universidades privadas son las que generaron la movilidad social y no las universidades tradicionales. Es verdad. Y las universidades privadas hicieron moverse las tradicionales a innovar, porque estaban sentadas los laureles. Y ahí me dicen, bueno, pero al costo de que miles y miles se endeudaron. Y digo, sí, pero tú tenías 30.000 personas estudiando en la universidad al comienzo del año 90, estoy un poquito menos, pero el año 2010, hoy día tenéis más de 1 millón de personas. Sí, pues. O sea, en 20 años, no sé qué otro país puede dar esos números. Está bien, hubo un costo, pero había que pagarlo. Pero y por lo tanto, había crédito fiscal, después fue el CAE, está bien. Una parte se convirtió en cierto espacio de usura, después tuvimos que rebajar la tasa, hay fórmula. Pero esa discusión de los 10 primeros años entre el 90 y el 2000, o entre el 90 y el 2010, el país era un país de $8.000, no teníamos para pagar la educación. No, así. Pues no teníamos. Claro, distinto es la educación cuando tenemos $24.000 y que uno puede decir, bueno, pareciera ser que hoy día sí, tú necesitas gratuidad en mínimos, ¿no? Y regular universidades para que también accedan a la gratuidad, y da lo mismo si son tradicionales o privadas, porque lo importante es mantener el acceso a todas las personas. Okay. Claro, pero ahí en esa discusión, pues yo estoy de acuerdo en que eso es así, pero entendamos que todo tiene un costo. Pero hoy día, por ejemplo, políticamente, cuando se promete que, entre otras cosas, le van a condonar la deuda al CAE, es algo inmensamente injusto, porque sería condonar a los que no pagaron. ¿En qué pasa con los que pagaron? Ahí viene la pregunta, porque en el fondo entendamos que la justicia es dar a cada uno lo que es de propio suyo, y por lo tanto vas a generar castigo. Ya, por eso, ¿le vas a crear un castigo al que lo hace bien, o vas a generar un incentivo para que nadie quiera hacerlo bien? Porque bueno, ahí el crédito solidario, yo me acuerdo que tenía un principio, que era tú pagabas el 2% durante 15 años, y claro, a los 15 años dejabas de pagar. Pero si no habías pagado y entrabas a trabajar a algún lado, en tu devolución te lo quitaban. Porque se entendía que tu plata que pagabas le permitía a otros seguir estudiando. Por supuesto. Sí, pareciera ser un objetivo medio perverso. Medio perverso, el de condenar una deuda a aquellos que no pagaron en vez de los que pagaron. Claro. Y por lo tanto uno debiese decir, bueno, si alguien quiere avanzar en eso, debiese también, de alguna manera, tener algo para quienes sí cumplieron. O sea, porque uno no puede ir en la vida incumpliendo contratos, incumpliendo compromisos, responsabilidades. Por supuesto. Claro, eso es una muy mala señal que uno da. Claro, pero ahí los números no dan. Y no dan. No dan. O sea, por donde lo mire. Por lo tanto, ahí otra vez volvemos a esa idea de prometer lo que va en contra de lo posible, porque no es real, pero suena bien. Y por lo tanto... Es que ahí hay una responsabilidad que los dirigentes políticos, y yo por supuesto me incluyo desde eso, porque en lo que hago uno tiene que tener. ¿Puede comprometerse uno a algo que no va a cumplir? No. Porque eso es también la honestidad que nos pide la gente. Sin duda.
Pero tú te has convertido en una celebridad, además que como vino el Mundial, la gente te comparaba con Ronaldo. Por Dios, ¿qué te parece? La verdad es que era increíble. Eso fue feito que te molestó un día y ahí quedaste para siempre como Ronaldo. Infeliz, ¿no? O sea, además Ronaldo, una gran estrella. No, por eso, que me pero gusta el además decían fútbol. separados al nacer. O sea, una cosa impresionante. Pero te convertiste en una celebridad y pasaste a tener una exposición pública mayor. Y evidentemente, claro, tú estás en la política hace mucho rato, pero ¿qué se viene de Pepe Toro para adelante? ¿Cuáles son tus planes? Porque yo me imagino Wow. que uno piensa dentro del partido un poco me imagino, en puestos de representación. Ojalá pueda, yo espero poder en algún minuto postularme a algo así. Creo que también, y espero contar con la participación para eso de la gente que me apoye, ¿no? Que es finalmente la que decide. Pero que se viene bien. Yo, mira, hoy día estoy muy contento como ser secretario general de un partido que nos entregaron un partido, yo siempre lo digo bien entre ironía y verdad, pero junto con Natalia Pergentili nos entregaron un partido como para sepultarlo. Sí. Y resulta que esta nueva generación, Natalia tiene 43, yo 37, parece que no lo sepultamos porque lo salvamos en las elecciones, elegimos 8 diputados y 2 senadores, y después empezamos a marcar posturas de volver al PPD a su tradición, que es una tradición más de centro-izquierda, y parece que estamos bien. Ahora esto creo que hay que seguir haciéndolo y trabajando con los compañeros, y estoy muy contento de eso porque me gusta mucho. Yo siempre he sido muy de partido. Desde mis 14 años creo en la dinámica de los partidos porque son una muy buena escuela, porque uno entiende cuándo se puede y cuándo no, y que por más que yo quiera algo me va a costar mucho tenerlo, Sí. y ese sacrificio es interesante. Hoy día vamos a trabajar en la elección de los consejeros constitucionales. Tengo 26 muy buenos candidatos que mezclan entre experiencia y juventud. Y creemos ahí que hay una gran responsabilidad que tenemos que tener. Y en eso estamos enfocados. Y el futuro, bueno, espero ser candidato en alguna oportunidad. Espero contar con el apoyo de la gente. Quizás me reelija dependiendo de los resultados, porque en eso yo soy bien responsable. Si a nosotros nos va mal el resultado del 7 de mayo, por supuesto no me queda otra que renunciar, porque esa es mi responsabilidad política, porque mi tesis política de las dos listas, generando una lista de centro-izquierda, le fue mal y por lo tanto no representó. No me queda otra de decir, mira, aquí está mi renuncia y es lo que corresponde. Pero yo estoy confiado que por lo menos vamos a tener 2 consejeros constituyentes, 3, o en fin. Esa, la apuesta a ustedes 2, 3. Sí, porque digo, mira, si me comparo con el proceso anterior, saqué 3. Sí. Lo que significa 3 de 155 es 1 de 50, ¿no? Sí. Pero además, si yo saco 1, ya tengo más influencia porque ya tengo 3 expertos. Sí, pues. Entonces, ya negocié bien en los expertos, ya tengo 1, ya tengo influencia, que es lo importante, creo yo. Y por tanto yo me sentiría muy bien, ya es un éxito con 2 a lo menos, porque significaría doblar el resultado anterior. Por supuesto. Por supuesto. Pero al final uno tiene que desplegar la campaña y la gente va a decidir el 7 de mayo. Sin duda. Y de los candidatos que llevan, ¿cuáles crees tú? Yo sé que todavía falta para la elección, pero un poco la apuesta de Pepe Toro, que tienen como más futuro, porque yo creo que todavía la gente no tiene muy claro los candidatos, solo algunos que... Yo creo que tenemos un problema siguiendo. más grande, que a la gente le está interesando poco este proceso. Y Bueno, creo que por lo mismo, necesitamos que vuelva el sin filtro. Así es. Hay ¿O que no? convencer que el proceso es importante y para eso sin filtro es fundamental. Por eso, o sea, necesitamos educar a la gente porque esto sigue y efectivamente, pero por eso te digo, de la apuesta, porque ya que la gente no tiene la retina. Sergio Vittar. Ya, Sergio Vittar, gran, o sea... Un grande. Sí, sin un duda. grande. Yo, además, mis respetos completos. Un caballero. Con todo su tiempo que la dedicaba a la política, toda su vida, haber aceptado este desafío para efectos de decir, mira, sería bueno cerrar mi carrera política escribiendo la Constitución. Sí. Pero también, si la gente no me elige, puedo decir Es que lo tiene una intenté. humildad y él No. tiene él tiene un
una dote humana. A mí me toca como panelista en el Conectados con Techirane, y mucha gente me dice, porque claro, pensamos muy distinto en muchas cosas y a veces nos ven discutir. Ahora, nosotros discutimos, pero nunca peleamos, porque yo le tengo un cariño inmenso y creo que es un caballero de tomo y lomo fantástico. Además, un profundo demócrata, a mí eso me... Y tiene una gran experiencia, tiene una gran experiencia. Sí, obviamente, que en el proceso anterior llamaba la atención, porque a diferencia, claro, yo sé que tú también defendiste el apruebo, pero no teniendo muy claro los puntos que estaban malos. Sergio muchas veces trataba de minimizar esos puntos malos porque era parte de tal vez ser un viejo político, ¿ya? Que la política hace hacer esas cosas. Sí, pero Sergio además con nosotros, porque tuvimos esa discusión en su minuto de la apruebo para reformar, y a él le pareció muy necesario, porque teníamos que tener esa postura. Nuestro apruebo no era secas, porque teníamos mucho miedo, muchas cosas en el texto. Eso fue bien debatido dentro del partido. Sergio, el Coquinsunza en Coquimbo, ojalá esté la Natalia Marco en la Quinta, Andrea Pipsevich en Magallanes, tengo 3 buenos candidatos en Los Ríos, llevo 26 candidatos, hay una sola región del país donde no llevo, yo quisiera sacar los 26. Pero bueno. Es muy difícil, tengo, no sé, la compañera Carolina García, tiene 30 años, es asistente social en Los Lagos, junto con Juan Carlos Dualde, que tiene 65. Nosotros logramos ir como congeniando esta cosa de experiencia y juventud. Tengo un cabro de 27 años, que muy bueno, Don Bagíster, Raúl Araya en Atacama. O sea, nosotros nos tomamos en serio este proceso y presentamos nuestros mejores hombres que estaban dispuestos a ser candidato al Consejo Constitucional. No fue el que iba pasando por fuera, son candidatos que tienen una tradición en su región, que son figuras nacionales, que es la decisión de la Natalia de competir. La Natalia no iba a ser candidata. Sí. Y es candidata porque, por las convicciones que tenía, la necesidad de tener una segunda lista que ayudara al gobierno a llegar a un sector donde no está llegando, de ampliar su base de apoyo, de también mantener nuestra identidad de centro-izquierda, dice, bueno, si no hay candidato, y por la convicción que tengo, yo soy candidata. No, y de marcar una diferencia también, porque la razón de ir en una otra lista es marcar esa diferencia, que además ya la gente la tiene clara. Pero imagínate, yo lo ponía como ejemplo. Pasó lo de Nicaragua hace muy poco, ¿no? Sí. Lo de la pérdida de nacionalidad. De nacionalidad, sí. ¿Cuál fue la actitud de diputados del PC? Ir a sacarse foto con el representante diplomático, tener un gesto tibio. Y bueno, nosotros hubiéramos tenido que salir a dar explicación porque ellos no condenan la dictadura de Ortega y Murillo. Claro. Bueno, ahí hay un límite. Bueno, tú dijiste, democracia y derechos humanos. Así es. Y eso es un poco, podríamos decir, la esquizofrenia del Partido Comunista, que se levanta como los defensores de los derechos humanos y por otra parte ellos han sido, es decir, los mayores violadores de derechos humanos de la historia. Bueno, el comunismo en Stalin, todos los sistemas totalitarios son perversos y son terribles. Y cuando uno cree en la libertad y en la democracia, uno debe entender que la tolerancia, el respeto y la diversidad son valores fundamentales de cualquier sociedad democrática. Bueno, lo que un poco la famosa frase de Lord Acton, que se hace cada vez tan patente, y que un poco es como, suena como tolkiana, así como el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y se encarna en la figura de Sauron, o sea, es como ese concepto del dominio, nunca hace bien. Nunca hace bien. Bueno, Pepe, ¿qué quieres que te diga? Ojalá vuelva el Sin Filtro para que nos sigamos encontrando. Te echaba mucho de menos. Yo también. Así que esto ha sido un reencuentro fabuloso. Un hermoso reencuentro para mí, de verdad. Era necesario tener esta grata conversación, además ha sido muy entretenido. Ha sido muy entretenido, así que te agradezco haber estado en contexto y esperemos que tengamos después, yo tuve en Mujer en Agricultura hace un tiempo atrás, porque este programa mutó de puras mujeres a contexto, pero más adelante voy a invitar a la Natalia también, porque tuvimos una grata conversación en Mujeres, pero ahora yo creo que esto va a ser mucho más rico, este programa, de poder tener a veces hombres, a veces mujeres, porque así como no necesitamos una sociedad que genere estos polos, mujeres y hombres somos complementarios y hacemos la sociedad. Yo por eso insistí en que Mujer en Agricultura tenía que cambiar a, si vamos a hablar de política, tanto con hombres como mujeres en distintos
momento. Así No, que, feliz. Qué bueno que hayas podido cambiar, porque efectivamente uno necesita a los hombres y a las mujeres en general en su conjunto, no por separado. no, y además trabajamos fabuloso en conjunto, pues. Además. Eso es trabajo de equipo, pues. Así es. Dos miradas distintas Así que es. buscan un mismo fin, siempre son más ricas. Así que De gracias, todas Pepe, maneras. y gracias Gracias, a todos Pati. ustedes por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.